¿Alguna vez te has sentido atacado sin razón, incomprendido o rechazado por ser fiel a tu propósito? La Biblia nos advierte que quien se levanta contra un elegido de Dios no lo hace impunemente. En Zacarías 2:8 leemos: porque el que os toca, toca a la niña de sus ojos. Esta poderosa declaración revela una verdad espiritual ineludible. Dios protege con celo a quienes ha escogido, y todo aquel que se atreve a herirlos enfrenta su justicia. Hoy profundizaremos en cómo el ataque contra un hijo de Dios no queda sin respuesta y cómo, aunque el mal intente prevalecer, siempre se cumple el principio divino de que todo lo que va, vuelve. Te mostraremos cómo la Escritura confirma que Dios defiende a los suyos y qué señales indican que estás bajo su cobertura. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros relatos bíblicos queda claro que la elección divina no es un privilegio vacío ni una etiqueta simbólica. Es una marca espiritual profunda que transforma la vida del que la lleva y despierta reacciones intensas a su alrededor. Ser elegido por Dios implica protección, pero también oposición. Quien es señalado por el cielo para cumplir un propósito, no camina en la sombra, sino bajo la luz. Y esa luz molesta a quienes viven en la oscuridad. Por eso, los elegidos no solo son bendecidos, también son atacados. Sin embargo, lo que muchos olvidan es que tocar al elegido es despertar la defensa del Altísimo. Dios no permanece indiferente cuando uno de los suyos es perseguido. Él protege con celo a sus escogidos, como lo haría un padre con su hijo más amado. No se trata de una metáfora, sino de una realidad espiritual viva que ha sido manifestada a lo largo de la historia con un poder implacable. En el libro de Éxodo vemos esta verdad reflejada de forma impresionante. Moisés, separado desde su nacimiento para cumplir una misión específica, fue librado de la muerte cuando todos los varones hebreos eran asesinados en Egipto. Desde aquel momento, la mano de Dios lo sostuvo. Cuando Faraón se negó a liberar al pueblo que Dios había apartado para sí, no fue Moisés quien tuvo que defenderse. Fue el propio Dios quien actuó con señales, plagas y juicios. Deja ir a mi pueblo, fue la demanda repetida, no como una petición débil, sino como una orden respaldada por el cielo. Cada vez que Faraón se resistía, una nueva manifestación del poder divino caía sobre Egipto. No porque el pueblo tuviera poder en sí mismo, sino porque eran el pueblo elegido. Atacarlos era declarar guerra al Dios viviente, y nadie ha salido victorioso de ese enfrentamiento. Éxodo 9:16 lo expresa claramente. Pero a causa de esto te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. El propósito de Dios con sus elegidos no solo es bendecirlos, sino hacer de ellos testimonio de su gloria, y cualquier intento por detener ese propósito solo acelera el juicio. No importa cuán insignificante parezca el elegido ante los ojos humanos, la protección divina no se basa en apariencia, posición o prestigio, se basa en el llamado. David era solo un pastor joven cuando fue ungido por Samuel. Nadie lo consideró digno de ser rey, ni siquiera su propio padre. Pero Dios no ve como el hombre, Dios ve el corazón. Y cuando Saúl, el rey en turno, comenzó a perseguirlo por celos, la Escritura deja claro que fue Saúl quien entró en conflicto con Dios mismo. Aunque David fue perseguido injustamente, vivió en cuevas y huyó durante años, la protección de Dios nunca se apartó de él. En más de una ocasión, tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, no por miedo, sino porque reconocía que la justicia no le correspondía a él. Él sabía que quien lo había llamado también lo defendería. En 1 Samuel 24:12, David declara con firmeza: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Esa declaración resume la actitud del verdadero elegido.
No se defiende por medios humanos, porque sabe que la defensa del cielo es mucho más poderosa. Lo más impactante de estas historias no es solo el resultado visible, sino la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. La protección del elegido no siempre se manifiesta como ausencia de problemas, sino como presencia divina en medio de ellos. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, calumniado por la esposa de su amo y olvidado en la prisión. Sin embargo, en cada etapa, la Escritura repite una frase poderosa: pero Jehová estaba con José. Esa es la diferencia que hace todo el cambio. No importa cuán oscura sea la celda, si Dios está contigo, estás en el lugar donde Él te perfecciona. Y lo que parecía una derrota, terminó siendo el camino hacia el cumplimiento del propósito. El mismo José, años después, al ver a sus hermanos nuevamente, no habló con rencor. Les dijo con una paz sobrenatural: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa es la voz del elegido que entiende que su historia está bajo control divino, que cada ataque fue transformado en impulso y que nada ni nadie puede detener el plan del cielo. Dios no necesita defensores humanos. Él defiende a los suyos con su propia mano. En el Salmo 105 se recuerda al pueblo las maravillas de Dios, y entre ellas se incluye una advertencia: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105:15. Este versículo no es una sugerencia ni una expresión poética, es un decreto del cielo. Atacar a uno de los elegidos de Dios es colocarse en posición de juicio. No importa si es con palabras, con acciones o con intenciones ocultas. Dios ve el corazón, pesa los pensamientos y responde con justicia. Quien se atreve a herir a uno de los suyos, inevitablemente enfrentará las consecuencias. Porque Dios no solo observa, también actúa. Él es escudo alrededor del justo, fuego que consume al adversario y torre fuerte para el que en él confía. Los ejemplos continúan a lo largo de toda la Escritura. El profeta Elías fue perseguido por declarar la verdad en un tiempo donde reinar la mentira era lo común. Acab y Jezabel lo buscaron para matarlo, pero la mano de Dios lo sostuvo, lo alimentó con cuervos, lo escondió en el desierto y luego lo restauró para una nueva asignación. Eliseo, su sucesor, experimentó una doble porción de poder y protección. Cuando un ejército rodeó la ciudad para capturarlo, su siervo se llenó de temor, pero Eliseo oró: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y el joven vio el monte lleno de carros de fuego alrededor de Eliseo. Reyes 6:17. Esa visión resume el respaldo que tiene el elegido. No está solo. Está rodeado por un ejército celestial, aunque los ojos naturales no lo perciban. Este principio no cambia con el tiempo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como el elegido por excelencia. Su vida fue marcada por oposición desde el nacimiento. Herodes intentó matarlo siendo apenas un bebé. Fue rechazado por su propio pueblo, calumniado por los líderes religiosos, traicionado por un discípulo y crucificado por manos impías. Pero cada uno de esos ataques no hicieron más que cumplir el plan perfecto del Padre. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria. La cruz, que era símbolo de muerte, se transformó en el instrumento de redención. Y al tercer día, el sepulcro quedó vacío. No hay ataque que pueda frustrar la voluntad de Dios. No hay traición que escape a su justicia. No hay injusticia que no sea corregida por su mano poderosa. Filipenses 2:9 lo declara con autoridad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta exaltación no es solo para Cristo, sino un modelo para todo aquel que ha sido señalado por Dios. El camino del elegido puede estar lleno de espinas, pero su destino final es la gloria. La realidad espiritual que se esconde tras cada ataque no puede ser ignorada. El enemigo conoce el potencial del elegido y por eso intenta silenciarlo, distraerlo o destruirlo. Pero lo que Satanás olvida
es que el elegido no camina solo. El Espíritu de Dios va con él. Isaías 54:17 lo expresa con fuerza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esa herencia no es material, es espiritual. Es la certeza de que el ataque puede venir, pero no prosperará. El plan puede ser urdido en lo secreto, pero será frustrado por la luz. El enemigo puede tocar la puerta, pero no podrá cruzar el umbral que ha sido sellado por la sangre. En la actualidad, muchos creyentes han sentido el peso del rechazo, de la crítica, de la injusticia. Personas que por seguir la voluntad de Dios han sido traicionadas por amigos, excluidas por familiares o heridas por líderes. Pero hay una verdad que debe grabarse en el corazón: el ataque no define tu valor, lo confirma. Si el enemigo se ha levantado con tanta fuerza, es porque sabe que estás cargando algo que amenaza su reino. Y si Dios te ha escogido, también te ha respaldado. No necesitas defenderte con gritos ni con pruebas. El cielo tiene tu causa, y lo que ahora es confusión, pronto será vindicación. Lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. Porque así obra el Dios de los elegidos. Convierte cada intento de destrucción en una plataforma para su gloria. Es importante recordar que la protección divina no significa ausencia de batallas, sino presencia asegurada en cada una de ellas. La historia de Job nos lo recuerda. Hombre justo, temeroso de Dios, atacado sin causa aparente. Perdió todo menos su fe. Y cuando parecía que el enemigo había vencido, Dios intervino. No solo restauró lo perdido, sino que duplicó la bendición. Job 42:10 lo afirma. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esa es la recompensa del elegido que permanece fiel. Restauración multiplicada, honra celestial y victoria visible. Quien es tocado por Dios para un propósito, camina bajo una promesa que el infierno no puede revocar. No temas si te han atacado, si han hablado de ti, si te han traicionado. No te inquietes si no entiendes por qué todo parece volverse en tu contra. Recuerda que no estás solo, que cada palabra dicha en tu contra ha sido oída por el cielo, que cada herida ha sido vista por el que sana, y que cada lágrima ha sido recogida por el que recompensa. Tarde o temprano, la justicia de Dios se manifestará. Y cuando eso ocurra, todos sabrán que no eras tú quien se defendía, sino que eras defendido por el que nunca pierde una batalla. En ese momento entenderás que todo el dolor, toda la espera, toda la incomprensión tenía sentido. Porque mientras tú sufrías en silencio, Dios preparaba tu exaltación. Mientras otros hablaban, Él te moldeaba. Mientras te atacaban, Él construía. Y cuando llegue su tiempo, no habrá obstáculo, ni voz, ni fuerza que pueda detener lo que ha sido escrito en el cielo para ti. Cuando Dios habla, su palabra no se desvanece. Lo que Él declara permanece firme a través de los siglos. Y una de sus advertencias más severas está dirigida a quienes se atreven a levantar la mano contra los suyos. Zacarías 2:8 lo expresa con una contundencia imposible de ignorar. El que os toca, toca a la niña de sus ojos. Esta afirmación no es una figura decorativa ni una expresión simbólica. Es una realidad espiritual que define la naturaleza del vínculo entre Dios y sus elegidos. El ojo es una de las partes más sensibles del cuerpo humano, y la niña del ojo, la pupila, representa lo más vulnerable, lo más protegido. Tocar a uno de los escogidos es, ante los ojos de Dios, como intentar herir su propio centro vital. No hay acto que despierte con más rapidez la respuesta del cielo que un ataque directo contra aquel que Él ha separado para su propósito. A lo largo de las Escrituras, este principio ha sido demostrado con absoluta claridad.
Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, aún sin haber llegado a la tierra prometida, enfrentaron ataques de naciones que los despreciaban, no por sus acciones, sino por su llamado. Balac, rey de Moab, al ver al pueblo acercarse, decidió buscar a Balaam para que los maldijera. No lo hizo por miedo al ejército israelita, sino por temor al favor que los acompañaba. Balac sabía que había algo distinto en ellos. Balaam, presionado para pronunciar maldición, intentó varias veces complacerlo, pero Dios no lo permitió. Cada vez que abría la boca, en lugar de maldición, salía bendición. En Números 23:8, Balaam dijo: ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo condenaré al que Jehová no ha condenado? La protección sobre el pueblo elegido era tan fuerte que ni siquiera un profeta contratado podía hablar en su contra. No porque Israel fuera perfecto, sino porque eran la niña de los ojos de Dios. El intento de dañarlos fue considerado una ofensa directa al cielo. Este mismo principio se mantuvo cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Al llevarla a su territorio y colocarla en el templo de Dagón, creyeron haber vencido. Pero lo que no entendían es que no habían capturado un objeto, sino que habían tocado lo sagrado. Al día siguiente, encontraron a Dagón caído, rostro en tierra, ante el arca. Lo levantaron, pero al siguiente día estaba no solo caído, sino con la cabeza y las manos cortadas. A partir de ese momento, la plaga golpeó a la ciudad. Tumores, muerte y terror invadieron a los filisteos, al punto que clamaron por deshacerse del arca lo antes posible. Lo que parecía una victoria se convirtió en juicio. No entendieron que al tocar el símbolo del pacto, habían provocado al Dios del pacto. Y el que toca al elegido, toca lo que a Dios le pertenece, y eso siempre desencadena consecuencias que ninguna fuerza humana puede detener. Esta protección no se limita a pueblos enteros o a símbolos visibles. También se manifiesta sobre individuos a los que Dios ha separado desde antes de su nacimiento. Jeremías 1:5 declara: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este llamado previo a la existencia física indica que la elección divina precede cualquier acción humana. Y cuando alguien se levanta contra un llamado así, no lucha contra carne y sangre, sino contra el propósito eterno de Dios. Jeremías fue perseguido, golpeado, encarcelado y despreciado. Pero cada ataque en su contra fue respondido con una revelación más profunda, con una palabra más poderosa, con una autoridad que nadie podía silenciar. En Jeremías 20:11, él proclama: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Esa es la declaración de alguien que entiende su lugar en el corazón de Dios. No importa cuántas voces se levanten, si el Señor está contigo, ninguna puede prevalecer. En el libro de Esther se observa cómo este principio se extiende incluso a los que han sido dispersos, marginados o considerados insignificantes por el mundo. El pueblo judío, bajo el dominio persa, vivía en aparente anonimato. Sin embargo, eran aún los elegidos. Amán, movido por orgullo y odio, planeó la destrucción total de los judíos. Su decreto buscaba aniquilar a todo un pueblo solo porque Mardoqueo no se arrodilló ante él. Pero detrás de ese gesto estaba el honor de alguien que conocía su identidad como hijo del pacto. Amán no lo comprendió. Pensó que podía manipular al rey, tergiversar la verdad y usar el poder para cumplir su venganza personal. Pero el Dios de Israel, que nunca duerme, preparó el camino de la salvación con precisión soberana. Esther fue posicionada como reina, no para disfrutar del palacio, sino para interceder. Cuando llegó el momento, el juicio fue implacable.
Amán terminó colgado en la misma horca que él mismo había mandado construir. Esta historia es una advertencia viva. Todo el que maquina contra un elegido cava su propia caída. Dios no olvida, no demora, no ignora. Él actúa en el momento exacto y cuando lo hace, su justicia es absoluta. En el caso de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la advertencia fue directa. Después de conquistar Jerusalén y llevar cautivos a los hijos de Judá, colocó a Daniel y a sus amigos en puestos de autoridad. Pero cuando se dejó llevar por su soberbia y exigió adoración, los elegidos de Dios no se inclinaron. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron arrojados al horno de fuego. Lo que parecía una victoria del opresor se transformó en escenario de milagro, porque el fuego no los consumió y en medio de las llamas apareció un cuarto hombre. El mismo Nabucodonosor declaró en Daniel 3:25: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Tocar al elegido es invocar al Hijo de Dios en escena. La presencia divina no solo los libró, sino que cambió la legislación del reino. El decreto que ordenaba su muerte fue reemplazado por otro que exaltaba al Dios de Israel. Así actúa el cielo cuando sus hijos son tocados injustamente. Esta protección y respuesta divina no se limita a las grandes naciones ni a los reyes poderosos. Jesús mismo enseñó que el más pequeño de sus discípulos es objeto de su cuidado absoluto. En Mateo 18:6 dijo: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esa es una declaración directa, sin atenuantes. Jesús no está hablando de venganza humana, sino de juicio divino. La ofensa contra un creyente sencillo, incluso uno que apenas comienza su caminar de fe, es vista con extrema gravedad por el cielo. No importa si quien agrede tiene poder, influencia o prestigio. Ante Dios, tocar a uno de los suyos es causa suficiente para un castigo irreversible. Esa es la seriedad del vínculo que Él establece con sus hijos. Una relación donde el cuidado no es ocasional, sino constante. Donde la defensa no depende de la fuerza del creyente, sino del celo inquebrantable del Padre. Este celo divino se manifiesta también en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo aún era conocido como Saulo. Perseguidor activo de los cristianos, Saulo recorría ciudades arrestando a los creyentes y entregándolos a las autoridades. Pero en el camino a Damasco fue detenido por una luz celestial y una voz le habló con una pregunta que encierra todo el principio que aquí se expone. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. No dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? O ¿por qué haces daño a mis seguidores? Dijo: ¿por qué me persigues? Porque quien toca a los suyos, toca a él. Jesús no separa su identidad de la de sus elegidos. Son uno con él. Su dolor es su dolor. Sus heridas son sus heridas. Esa revelación transformó la vida de Pablo y también debe transformar la perspectiva de todos los que creen que pueden atacar impunemente a un hijo de Dios. La justicia divina no se negocia ni se detiene. Cuando se despierta, cumple todo su curso. El que toca a la niña de los ojos de Dios no ha herido a un simple mortal, ha abierto una causa directa contra el trono celestial. Y esa causa será respondida con la perfección de quien juzga con rectitud. Salmo 17, 8, 9 recoge una oración profunda de quien comprende esta verdad. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los impíos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Esta súplica reconoce la posición del justo ante Dios, no como víctima desprotegida, sino como tesoro escondido en lo más sensible de su presencia. No se trata de arrogancia ni de superioridad espiritual. El elegido no se jacta, se refugia.
no responde con orgullo, sino con humildad. Pero esa humildad no debe confundirse con debilidad. Es una fuerza oculta, sostenida por el cielo mismo. Es el entendimiento de que cada ataque es registrado, cada injusticia será juzgada y cada agresión contra el propósito de Dios será respondida en el tiempo perfecto. El que ataca al justo no solo desafía a una persona, desafía al diseño divino, al pacto eterno, a la elección soberana. Y ese desafío, inevitablemente, será respondido por la ira santa del Dios que no cambia. Cuando se reconoce esta verdad, se comprende por qué tantas veces Dios actúa con aparente severidad. No es crueldad, es celo, es amor protector, es el rugido del león que no permite que sus cachorros sean tocados sin consecuencias. Y cuando ruge, el mundo tiembla, porque su voz no se puede detener y su justicia no puede ser burlada. Hay principios espirituales que rigen el universo de forma tan precisa como las leyes naturales. Así como la gravedad no necesita ser vista para hacer caer todo lo que se eleva sin fundamento, así también actúa la justicia divina. Invisible a los ojos humanos, pero inevitable en su cumplimiento. Uno de estos principios eternos está escrito con fuerza y claridad en la palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Esta verdad proclamada en Gálatas 6:7 no es una simple advertencia moral. Es una declaración espiritual de causa y efecto que opera constantemente, más allá del tiempo y la intención. Ninguna acción queda sin respuesta, ningún ataque queda sin eco. Todo lo que va, vuelve, no por azar, sino por diseño, no por castigo humano, sino por justicia divina. Aquel que ataca a un elegido de Dios no solo siembra maldad, siembra contra el plan del cielo. Cuando alguien siembra odio, cosechará juicio. Cuando alguien siembra traición, cosechará deshonra. Y cuando alguien se atreve a sembrar destrucción contra un ungido del Señor, está cavando la tierra donde crecerá su propia caída. La Escritura lo afirma en Proverbios 26:27. El que cava un hoyo caerá en él. El que hace rodar una piedra, sobre él volverá. Este principio es una constante en los relatos bíblicos. No se trata de venganza, sino de orden espiritual. Lo que alguien hace contra otro, especialmente contra uno que ha sido apartado para Dios, terminará regresando sobre su propia vida, multiplicado y sin posibilidad de escape. En el libro de Esther, esta ley espiritual se cumple con precisión implacable. Amán, movido por su ego y su odio, planificó la destrucción del pueblo judío. No se limitó a palabras, ejecutó planes, levantó documentos, selló edictos y mandó construir una horca para colgar a Mardoqueo. Pero todo ese esfuerzo por hacer caer al justo se convirtió en la base de su propia sentencia. El día que él esperaba ser honrado fue avergonzado, y la horca que levantó para otro fue la misma en la que terminó colgado. Esta historia no fue escrita solo como un relato histórico. Fue preservada para recordarnos que cada acción contra el propósito de Dios trae su propio castigo. El juicio puede parecer tardío, pero llega con precisión. En Esther 7:10 leemos: colgaron pues a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Esta escena no es solo el cierre de una historia, es la confirmación del principio eterno de retribución divina. Lo que va, vuelve. Otro ejemplo se encuentra en el destino de Faraón. Su negativa a liberar al pueblo de Dios no solo trajo sufrimiento a Israel, sino que preparó su propio fin. Cada plaga fue una advertencia, cada intervención divina un llamado al arrepentimiento. Pero su corazón se endureció y continuó sembrando opresión, muerte y desobediencia. El resultado fue su derrota en el Mar Rojo.
Lo que parecía poder invencible fue reducido a ruina en un solo día. El mar que se abrió para salvar a los elegidos fue el mismo que se cerró para sepultar a sus perseguidores. Éxodo 14:28 lo deja registrado sin ambigüedad. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno solo. La siembra de orgullo, injusticia y violencia trajo una cosecha de destrucción absoluta, no por la fuerza de Israel, sino por la justicia de Dios. Porque todo acto hecho contra un elegido es registrado por el cielo, y todo acto registrado será juzgado a su tiempo. Este principio también fue evidente en la vida de Daniel. Cuando sus enemigos buscaron destruirlo, no encontraron falta en su conducta. Entonces recurrieron a la manipulación del sistema, al engaño legal, a la perversión de las normas para atrapar a un justo. Lograron que el rey firmara un decreto que lo condenara por orar a su Dios. Pero al hacerlo, no estaban escribiendo la sentencia de Daniel, sino la suya propia. Cuando Dios cerró la boca de los leones, demostró que el juicio del mundo no puede anular la justicia divina. Y cuando el rey ordenó que fueran arrojados a la misma fosa aquellos que habían tramado la destrucción del profeta, se cumplió una vez más la ley de retribución. Lo que habían deseado contra el justo les volvió a ellos sin medida. Daniel 6:24 relata: y el rey mandó, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No fue venganza de Daniel, fue respuesta de Dios, una respuesta exacta, inmediata y definitiva. Así actúa el cielo cuando se quebranta su orden con maldad deliberada. El Nuevo Testamento también confirma esta ley espiritual. Jesús enseñó con palabras y actos que cada acción genera una consecuencia. En Mateo 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Esta declaración no solo se refiere al trato entre personas, sino a la justicia divina que evalúa los motivos ocultos del corazón. Quien usa la lengua para difamar al justo, recogerá vergüenza. Quien conspira contra la bendición ajena, verá la suya ser removida. Porque no se trata solo de actos, sino de intenciones. Y ante los ojos de Dios, la intención pesa tanto como la acción. Lucas 6:38 lo amplía: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La justicia del cielo no se aplica a medias, llega completa, proporcional y exacta. Lo que muchos olvidan es que este principio también opera cuando parece que el mal ha triunfado. Hay momentos donde el ataque parece haber tenido éxito, donde el justo ha sido derribado, donde la maldad ha ocupado el lugar de la honra. Pero ese aparente triunfo es solo una parte del proceso. El juicio divino no siempre actúa de inmediato, porque Dios es paciente. No quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Pero si persiste en su maldad, el resultado está sellado. Romanos 2:6 lo confirma: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No hay obra que quede sin retribución. No hay agresión contra el propósito divino que no sea respondida. Incluso si los cielos parecen callar por un tiempo, el registro está abierto y la sentencia está en camino. El caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos es un ejemplo claro. Intentaron engañar no solo a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Lo que hicieron fue sembrar mentira en medio de la comunidad de los elegidos. Y aunque lo hicieron en secreto, su cosecha fue pública. La retribución no tardó. Hechos 5:5 lo narra con firmeza. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Lo que se sembró en oculto se cosechó a la luz del día. No hubo espacio para excusas ni para arrepentimiento tardío. La santidad de Dios no puede ser burlada, y cuando alguien intenta manipular el orden espiritual, el precio es inmediato. No se trató de una equivocación menor, sino de un intento deliberado de corromper el fluir divino entre los escogidos. Este principio de retribución también actúa como un muro de protección alrededor de quienes han sido llamados. No para inflar su ego, sino para preservar la obra que Dios está haciendo en ellos. La justicia divina responde no por el valor del elegido en sí mismo, sino por el valor del propósito que carga. Si alguien se levanta contra ese propósito, inevitablemente termina cosechando la desolación que sembró. Es por eso que la Escritura afirma con tanta seguridad en Isaías 3:11: «Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado». El mal que se lanza contra un hijo de Dios no desaparece, se acumula, se multiplica y vuelve como una ola que recoge fuerza en el silencio antes de romper con estruendo. Incluso los apóstoles advirtieron a la iglesia primitiva sobre este principio. En 2 Tesalonicenses 1:6 se declara: «Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan». Esta afirmación no deja espacio para ambigüedades. Dios considera justo devolver tribulación a los que afligen a sus hijos, no como una venganza emocional, sino como una justicia perfecta que equilibra el universo espiritual. Cada acto de opresión contra un escogido es una deuda que el cielo recoge y que el infractor deberá pagar con intereses. Porque la santidad no negocia, el propósito de Dios no se deja pisotear, y quien lo desafía enfrentará la consecuencia. Cuando se contempla todo esto, se entiende que la retribución divina no es una amenaza, sino una advertencia de amor. Dios no quiere que nadie caiga bajo juicio, pero tampoco permitirá que su obra sea destruida. Cada lágrima derramada por un justo es contada. Cada palabra lanzada contra un hijo suyo es registrada. Cada plan que se levanta contra su voluntad es anotado, y todo lo anotado será respondido. El juicio puede demorar, pero nunca falla. Y cuando llega con la fuerza de quien no puede ser detenido. El hecho de ser elegido por Dios no significa ausencia de dolor. Ser apartado para un propósito divino no excluye la experiencia del quebranto. Esta es una verdad que muchos no comprenden y que a menudo se olvida cuando el fuego de la prueba toca la vida del justo. Pero la Escritura no silencia esta realidad. Desde los profetas hasta los apóstoles, desde los patriarcas hasta el mismo Hijo de Dios, todos los que fueron llamados pasaron por aflicciones. El sufrimiento no es señal de abandono, es muchas veces confirmación de elección. El oro no brilla sin fuego, el barro no se transforma sin presión, y el propósito no se cumple sin pasar por valles donde la única compañía real es la presencia divina. El elegido es probado porque hay algo eterno en él que debe ser revelado. A los ojos del mundo puede parecer olvidado, derrotado o incluso rechazado. Pero a los ojos de Dios, ese es el momento exacto donde su carácter está siendo forjado. La Biblia está llena de momentos en los que el sufrimiento no fue consecuencia del pecado, sino una etapa necesaria para cumplir un llamado. José, antes de gobernar, fue arrojado a un pozo, vendido, calumniado y encarcelado. Todo eso ocurrió no porque Dios lo hubiera desechado, sino porque había sido señalado para algo grande. Génesis 39:21 declara: «Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel». Esa frase cambia todo. No importa si las paredes son frías o si las cadenas son pesadas, si Dios está contigo, estás en el centro de su plan. Este principio rompe la lógica humana, porque en la mente natural, sufrimiento es sinónimo de castigo, pero en el reino espiritual, muchas veces es símbolo de aprobación. Jesús lo advirtió claramente en Mateo 5, 11, 12. «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estas palabras no minimizan el dolor, lo resignifican. Enseñan que el sufrimiento por causa de la fidelidad no es pérdida, es inversión eterna. Cada lágrima vertida en obediencia tiene peso de gloria. Cada herida por permanecer firme será sanada por la justicia del cielo. El ataque al elegido duele. Duele porque muchas veces viene de donde menos se espera. Duele porque parece injusto. Duele porque en medio del proceso el silencio de Dios puede parecer abandono, pero no lo es. El silencio de Dios no es indiferencia, es trabajo interno, es refinamiento, es construcción de una estatura espiritual que solo puede alcanzarse atravesando el horno de la aflicción. Isaías 48:10 lo expresa así: He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ese horno no destruye, revela, y lo que revela es la imagen de Cristo siendo formada en el interior del que fue llamado. El problema no es la prueba, es no entender su propósito. Cuando se interpreta el sufrimiento como abandono, se corre el riesgo de rendirse justo antes del cumplimiento. Pero cuando se entiende que la prueba es parte del proceso, se obtiene la fuerza para permanecer. Romanos 5:3-5 nos guía en esa dirección. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza. Esta progresión no es automática, es una construcción. La paciencia no nace del deseo, sino de la resistencia. La esperanza no se sostiene con palabras, sino con la certeza de que Dios nunca olvida a los suyos. Muchos han sido llevados a pensar que si sufren es porque hicieron algo mal. Pero la verdad bíblica es que muchas veces se sufre por hacer lo correcto. Cuando Daniel decidió no contaminarse, fue lanzado al foso. Cuando los 3 jóvenes hebreos no se inclinaron ante la estatua, fueron arrojados al fuego. Cuando Jeremías habló la verdad, fue echado a una cisterna. Cuando Esteban predicó con poder, fue apedreado. No porque fallaron, sino porque fueron fieles. Y en todos esos casos el sufrimiento no tuvo la última palabra, la tuvo Dios. El fuego no consumió, el foso no devoró, la cisterna no detuvo, las piedras no silenciaron. Porque el dolor del elegido siempre tiene fecha de caducidad, su propósito no, lo eterno prevalece. Y aunque parezca que todo está perdido, el cielo sigue en control. Es en esos momentos cuando se revela quién verdaderamente confía. No cuando todo sale bien, sino cuando nada tiene sentido. Job, despojado de todo, rodeado de enfermedad, señalado por sus propios amigos, fue capaz de declarar en medio del polvo: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe del elegido, no la que depende de resultados, sino la que reposa en la naturaleza de Dios. Job no entendía su proceso, pero conocía a su Dios. Sabía que el que lo había formado no lo dejaría. Y aunque su carne doliera, su alma sabía que había algo más grande en juego. La historia no terminó en cenizas, terminó en restauración. Job 42:12 lo resume. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. La bendición no fue un escape del proceso, fue la recompensa por atravesarlo con fidelidad. La Escritura es insistente en afirmar que el camino del justo no es fácil, pero sí firme. Salmo 34:19 lo declara sin rodeos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que serán pocas ni que serán ligeras, dice que serán muchas. Pero también dice que hay una promesa ligada a cada una de ellas: la liberación divina. El justo puede caer, pero no será destruido. Puede ser perseguido, pero no abandonado. Puede ser herido, pero no olvidado. Porque en medio de la batalla hay una mano que lo sostiene, una voz que lo guía.
una presencia que no se apaga. El proceso es necesario porque la posición futura requiere una fundación firme. El elegido no puede ser liviano, inconstante ni superficial. Tiene que ser moldeado, vaciado, quebrado si es necesario para que pueda ser lleno de lo eterno. Por eso Dios permite que pase por valles donde se enfrenta a sí mismo, donde todo lo que no fue puesto por Él es removido, y lo que queda, lo que permanece, es lo que Él puede usar. En 2 Corintios 4:17, Pablo lo expresa con profundidad espiritual. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones, por más intensas que sean, son momentáneas. La gloria que generan es eterna. Cuando se observa la historia del pueblo de Dios, se ve un patrón que no cambia. El sufrimiento precede al cumplimiento. La aflicción antecede a la manifestación. No hay trono sin cruz, no hay corona sin batalla, no hay victoria sin resistencia. David fue perseguido antes de ser coronado. Moisés fue rechazado antes de liberar. Pablo fue apedreado antes de fundar iglesias. Y Jesús fue crucificado antes de resucitar. En cada caso el sufrimiento fue parte del camino. No fue accidental, fue necesario. No fue un error, fue preparación. Porque lo que Dios tiene para sus elegidos no puede sostenerse con fuerza humana. Solo lo sostiene una vida rendida, probada, purificada. El enemigo ataca al elegido con más fuerza cuando ve que está cerca de su destino. Los momentos más oscuros muchas veces anteceden a los días de mayor revelación. Y por eso, la prueba no debe interpretarse como un final, sino como el preludio de una nueva dimensión. Isaías 61:3 nos habla de un intercambio que solo Dios puede hacer. Dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Este intercambio no ocurre antes del dolor, ocurre después, porque solo el que ha conocido la ceniza puede valorar la gloria. Solo el que ha llorado con el alma entiende el gozo que Dios derrama sobre su vida. Y solo el que ha sido quebrado puede recibir el aceite que sana, que restaura, que capacita. El sufrimiento no es la ausencia de Dios, es el escenario donde más cerca está, porque cuando todo falta, su presencia se vuelve más evidente. Cuando las fuerzas humanas se agotan, su poder se perfecciona. Y cuando el corazón no tiene más refugio, Él se convierte en roca firme. El Salmo 91 lo describe con ternura y firmeza. Estará conmigo, yo lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Esa es la promesa que sostiene al elegido en medio del quebranto. No una vida sin dolor, sino una vida con respuestas. No un camino fácil, sino un camino con propósito. No una existencia sin lágrimas, sino una con consuelo eterno. Dios no ignora el dolor del justo. Cada suspiro, cada lamento, cada noche sin sueño está delante de Él. En Salmo 56:8 el salmista dice: Tú has contado mis lamentos, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Ninguna lágrima se pierde, todas son registradas, todas serán respondidas. El que sufre por causa del llamado no será olvidado. Su día llegará, y cuando llegue, lo que vivió en silencio será honrado en público. Lo que soportó en secreto será recompensado con abundancia. Porque así obra el Dios que elige, que forma, que envía y que respalda. El corazón humano, cuando es herido, busca naturalmente una forma de defenderse. La carne clama por justicia inmediata, por respuestas visibles, por restitución tangible. Sin embargo, cuando se ha sido llamado por Dios, las reglas cambian. La reacción instintiva cede paso a una instrucción superior. El elegido no actúa por impulso, sino por dirección. No se mueve por la emoción, sino por la verdad. Y una de las verdades más difíciles de vivir, pero más poderosas en el reino espiritual, es aquella que establece que la venganza no pertenece al hombre, sino a Dios. Romanos 12:19 lo deja claro.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta afirmación no es una sugerencia, es una orden, un llamado a confiar, no en la fuerza personal, sino en la justicia perfecta del cielo. La tentación de responder al ataque con las mismas armas es fuerte. Cuando se ha sido calumniado, traicionado o humillado, la carne quiere hablar, quiere defenderse, quiere exponer. Pero el espíritu que ha sido formado por Dios entiende que el que se adelanta en la venganza interrumpe el juicio que Dios había preparado. Hay una diferencia profunda entre reaccionar y obedecer. Reaccionar es humano, obedecer es divino. Y cuando el elegido decide no tomar el asunto en sus manos, está declarando con su silencio que cree en el poder de quien lo llamó. Es entonces cuando la intervención de Dios se manifiesta con más claridad. No porque el justo haya exigido justicia, sino porque se retiró del camino y dejó que la justicia misma tomara su lugar. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor. Saúl, que aún ocupaba el trono, percibió el favor de Dios sobre él y se convirtió en su perseguidor. Lo buscó para matarlo, lo acusó injustamente, movilizó ejércitos en su contra. En más de una ocasión, David tuvo la oportunidad de tomar venganza con sus propias manos. Podía haber matado a Saúl mientras dormía o en el interior de una cueva, pero no lo hizo. En 1 Samuel 24:12, David declara: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Esta declaración revela el corazón de un verdadero ungido. No justificó el mal que recibía, no negó el dolor, pero tampoco se convirtió en su propio juez. Entendía que el que lo había ungido era también el que lo vindicaría. El que decide no vengarse está reconociendo la soberanía de Dios. Está diciendo sin palabras que cree que el cielo tiene ojos, que la justicia de lo alto no duerme y que el juicio, aunque se retrase, llegará con precisión. Esta postura requiere madurez espiritual. Es más fácil gritar que callar, más fácil acusar que esperar, más fácil defenderse que confiar. Pero el fruto del Espíritu se manifiesta precisamente en esos momentos. Gálatas 5, 22, 23 describe ese fruto como templanza, paciencia, mansedumbre. Estas virtudes no nacen en la comodidad, sino en el conflicto. No se desarrollan en la calma, sino en la tormenta. Y cuando el elegido decide actuar desde el Espíritu y no desde la carne, su testimonio no solo impacta a quienes lo rodean, sino que atrae la intervención directa de Dios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue el blanco de toda clase de ataques. Fue acusado falsamente, golpeado, escupido, burlado. Y aunque tenía todo el poder para responder, eligió el silencio. En Isaías 53:7 se profetiza: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este silencio no fue debilidad, fue dominio. No fue resignación, fue autoridad. Porque el que se calla confiando en Dios no se está rindiendo, se está alineando con el cielo. Y fue precisamente por esa entrega total que Dios lo exaltó. Filipenses 2:9 declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación no vino por defenderse, sino por rendirse. La gloria no llegó por reclamar justicia, sino por dejar que la justicia lo justificara. El que espera en Dios nunca queda avergonzado. A los ojos del mundo puede parecer débil, ingenuo o pasivo, pero a los ojos del cielo está activando una fuerza que ninguna lengua puede frenar. El Salmo 37, 7, 9 nos instruye: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino,
por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta promesa no es para los impacientes, es para los que saben esperar, para los que en medio de la injusticia se afirman en la roca, seguros de que Dios no permitirá que el justo sea dejado en manos del perverso para siempre. La venganza humana es limitada, se enfoca en el momento, en la herida, en el deseo de demostrar que uno tiene razón. Pero la justicia de Dios es total. No solo restaura la honra, sino que transforma el corazón, expone la verdad, derriba estructuras de mentira y establece una verdad que nadie puede borrar. Cuando Dios responde, no lo hace a medias. Cuando Él actúa, no lo hace por emoción, sino por verdad. Deuteronomio 32:35 lo declara con fuerza. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Ese a su tiempo es clave. No siempre coincide con nuestro deseo, pero siempre llega. Y cuando llega, lo hace con tal precisión que nadie puede dudar de quién ha ejecutado el juicio. El proceso de no vengarse es también un campo de entrenamiento. Allí se forma la humildad, se purifica el carácter, se prueba la fe, porque es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero confiar cuando se ha sido herido, calumniado, desplazado o traicionado, exige una fe que ha sido alimentada por la palabra. Proverbios 20:22 dice: no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Esa espera no es pasiva, es activa. Es una postura de guerra espiritual, donde se intercede, se clama, se adora y se permanece. El que espera en Dios no está inactivo, está firme, sabiendo que su causa ha sido entregada en las mejores manos. El peligro de tomar la venganza por cuenta propia es que se interrumpe el proceso divino, se bloquea el testimonio, se empaña la honra, porque en el momento en que el elegido se convierte en juez, pierde el respaldo del que es juez justo, y aunque tenga razón, pierde autoridad. Por eso, la Escritura enseña que hay mayor victoria en vencer el mal con el bien. Romanos 12:21 lo resume: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta no es una filosofía, es una estrategia espiritual. El bien que se siembra en medio del ataque es semilla que producirá frutos de honra. Es escudo que detiene las flechas del enemigo. Es declaración de confianza en que el trono de Dios no está vacío y que el que se sienta en él juzga con equidad. El perdón no niega el dolor, lo redime. No borra lo ocurrido, pero impide que lo ocurrido defina el destino. Y cuando el elegido perdona, no lo hace desde la emoción, sino desde la obediencia, porque sabe que el perdón libera más al que lo da que al que lo recibe. Mateo 6:14-15 lo establece con seriedad. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no es justificar el mal, es negarse a vivir bajo su sombra, es soltar el deseo de venganza para que Dios pueda obrar, es limpiar el terreno del alma para que el fruto del Espíritu pueda crecer sin raíces de amargura. El que ha sido herido por causa de su llamado tiene derecho a llorar, a dolerse, a orar con intensidad, pero no tiene derecho a vengarse, porque ha sido comprado por sangre, porque no se pertenece, porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Y si su vida está escondida, entonces sus batallas también están bajo el resguardo del cielo. Colosenses 3:3 lo afirma: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese escondite es refugio y también altar. Allí se sueltan las armas humanas y se reciben las del Espíritu. Allí se cambia el juicio por intercesión,
la herida por revelación, la rabia por autoridad. Quien camina con Dios aprende a dejar que Él hable primero, a no anticiparse, a no contaminar el proceso con decisiones apresuradas, porque sabe que el que habla último desde el cielo habla con gloria, habla con respaldo, habla con juicio que libera, que restaura y que pone cada cosa en su lugar. Y cuando Él habla, todo se alinea. Lo que parecía caos cobra sentido. Lo que parecía perdido es restituido. Lo que parecía injusticia se transforma en testimonio. Porque así es el Dios del cielo, justo, fiel y perfecto en todos sus caminos. Cuando Dios decide actuar, no hay fuerza humana que pueda resistir su mano. Lo que parecía estancado se acelera, lo que fue oculto se revela y lo que fue oprimido se exalta. El elegido puede haber sido marginado, perseguido o ignorado, pero cuando llega el tiempo señalado por Dios, el escenario cambia. La justicia divina no se negocia, no se retrasa indefinidamente, ni se olvida. Se manifiesta con poder, derribando argumentos, silenciando lenguas mentirosas y estableciendo verdades que nadie puede refutar. Isaías 43:13 lo declara con absoluta autoridad. Aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios no permite que sus escogidos permanezcan para siempre bajo el peso del desprecio. Hay un momento en que la intervención divina irrumpe con gloria, no solo para restaurar al justo, sino para que todos reconozcan que Él ha estado presente desde el principio. Ese momento no responde a la impaciencia del hombre, sino al calendario perfecto del cielo. Cuando actúa, no lo hace con moderación, lo hace con fuerza, con claridad, con precisión. Salmo 75:7 dice: Dios es el juez, a este abate y a aquel enaltece. Nadie puede evitar la exaltación del que ha sido probado y hallado fiel. La mano de Dios levanta sin pedir permiso, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra ciclos que parecían interminables. Cuando interviene, no deja dudas, vindica al que fue injuriado, honra al que fue humillado y da paz al que caminó entre tormentas. El elegido no necesita justificar su camino, porque su testimonio es respaldado por el resultado. Y cuando el cielo responde, lo hace de tal manera que quienes lo atacaron deben reconocer que hay un Dios que ve, que escucha y que responde. El triunfo del justo no es casualidad, es cumplimiento, es justicia divina manifestada, es la evidencia de que Dios guarda a los suyos, no para que eviten la lucha, sino para que salgan de ella fortalecidos y posicionados. Isaías 54:17 proclama una verdad que se cumple sin excepción. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa no es una aspiración, es un decreto eterno. El que ha sido atacado por ser fiel verá con sus propios ojos la respuesta del cielo, y cuando eso suceda, no habrá argumento que pueda sostenerse en su contra, porque cuando Dios actúa, su justicia no se explica, se revela, y todo lo que fue sembrado contra el justo vuelve sobre quienes lo sembraron. Así es el juicio de Dios, santo, exacto, irreversible. Hay algo que el enemigo no soporta: ver que, a pesar del ataque, el elegido sigue de pie, porque no se trata solo de resistir, sino de avanzar. El propósito de Dios no se detiene por el dolor, ni se anula por la traición. De hecho, florece en medio de la presión. Quien ha sido marcado por el cielo no solo es protegido, también es impulsado. Cada intento de destrucción se convierte en un escalón. Cada palabra lanzada en su contra en combustible para ir más alto. El que quiso apagar su luz sin saberlo terminó revelando su brillo. Dios no solo juzga a quien hiere a sus escogidos, también transforma el corazón de los que fueron heridos para que caminen con autoridad, sin amargura,
con la frente en alto y la visión clara. Porque el verdadero juicio de Dios no termina con la caída del agresor, sino con la consolidación del propósito. El elegido no es solo alguien que sobrevive al ataque, es alguien que se levanta con más sabiduría, más discernimiento y más poder espiritual. Y cuando ese proceso se cumple, no hay sombra que opaque su luz, ni fuerza contraria que impida su avance. Lo que iba a destruirlo terminó confirmando que Dios está con él.